Tercer actividad de la maestría, Diseños Cuantitativos de la Investigación, que se desarrolla en la Maestría Gerencia de Finanzas y Negocios de la Universidad Yacambú. Integrantes: Nelly Carrero, Neida Contreras, Luisana Bermúdez y Yenetsi Ávila. Introducción. Cuando un investigador desea buscar una conclusión de un problema, siempre utiliza métodos convenientes para el desarrollo y la búsqueda de esa conclusión y las características, propiedades o atributos que se predican de la unidad de análisis. A continuación se presenta un análisis explicativo tanto de las hipótesis, sus tipos y características, así como de las variables, sus tipos y características. A su vez se desarrollará la definición conceptual y operacional de las variables, finalidad de la operacionalización de variables, sus dimensiones e indicadores. Definición de hipótesis. La palabra hipótesis se origina del término latino hipóthesis, que a su vez es derivada de un concepto griego. Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Su validez depende del sostenimiento a varias pruebas, partiendo de las teorías elaboradas. Es decir, una hipótesis es aquella que se establece provisionalmente como base de una investigación, que puede confirmar o negar la validez de la misma. Pasos a seguir para la construcción y desarrollo de una hipótesis. Para el método científico, una hipótesis es una solución provisoria y que aún no ha sido confirmada para un determinado problema. De acuerdo a la información empírica que pueda obtenerse en el trabajo de campo, la hipótesis podrá tener un menor o mayor grado de fiabilidad. A continuación, describimos los pasos a seguir para su construcción y desarrollo. Como primera medida, se efectúa la confección de preguntas que surgen naturalmente del desconocimiento acerca del fenómeno natural que se está estudiando. Posteriormente, se realiza la búsqueda de posibles respuestas, siempre que se basen en procedimientos y teorías que puedan ser probadas en el campo de la ciencia. Al contrario, aquellas que no se puedan probar se consideran especulaciones y son ignoradas. Posteriormente se realiza predicción de los resultados que se obtendrán al poner en práctica las respuestas elaboradas. Como cuarto paso, se realiza la experimentación y registro detallado de los hallazgos, de modo que se puedan reproducir tantas veces como sea necesario si se reúnen las mismas condiciones. Obtenido esto, se analizan y procesan los resultados. Se intenta buscar una relación entre los datos que se hayan registrado a lo largo de la realización de los diversos experimentos. Además, se contrasta esta información con la predicción antes mencionada. Generalmente, este análisis culmina en una expresión matemática para organizar la hipótesis, la predicción y los resultados. Por último, se concluye si la hipótesis es verdadera o falsa, dependiendo del grado de exactitud de la predicción. Estos pasos devienen en una nueva hipótesis que generará más predicciones y experimentos, comprendiendo los ciclos de investigación que dan como resultado los avances científicos. Tipos de hipótesis. Las hipótesis se pueden clasificar por su contenido, por su procesamiento estadístico o por su forma. Por su contenido se clasifican en hipótesis descriptivas e hipótesis causales. Las hipótesis descriptivas son suposiciones referidas a la existencia, la estructura, el funcionamiento, las relaciones y los cambios en ciertos fenómenos. Las hipótesis causales se proponen tentativamente factores que serían la causa del fenómeno estudiado. Ejemplos de hipótesis descriptiva.
Los sindicatos industriales tienen una organización oligárquica. Las ideologías de las personas se relacionan de acuerdo con su posición en la estructura económica. La difusión de las informaciones tiene dos etapas, de la fuente de emisión a los líderes de opinión y de estos a los seguidores. Ejemplos de hipótesis causales. El aumento de empresas monopólicas entre los años 1982 y 1989 produjo un aumento en la tasa de desempleo. El excedente de fuerza de trabajo en el sector primario genera una presión a la baja de salarios. Por su procesamiento estadístico se clasifican en alternativa y nula. La hipótesis nula, a veces referida como H0, es la cuestión que se examina. Puede ser una teoría según la cual se cree que es verdad o la base para el argumento. Sin embargo, es una hipótesis aún no probada. Debido a que es la declaración de que se prueba, se le da una consideración especial. En el caso de la prueba médica, un ejemplo de una hipótesis nula podría ser: la aspirina es un tratamiento eficaz para la pérdida del cabello. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa o H1 es la inversa de la hipótesis nula. Es la declaración que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Para continuar con el ejemplo médico anterior, la hipótesis alternativa es: la aspirina es ineficaz como tratamiento para la pérdida del cabello. Por su forma se clasifican en hipótesis generales e hipótesis operacionales. Hipótesis general es una idea propuesta por el investigador para explicar o comprender la aparición de un fenómeno o problema en relación con otros fenómenos concretos, procesos, situaciones o factores. El proceso que siguen este tipo de hipótesis es el de la inducción. Como ejemplo se puede señalar: vivir en China, en la provincia de Guangdong, aumenta la probabilidad de infección por coronavirus, SRAS. Hipótesis operativa. Es la comprobación o experimentación que intenta realizar la comprobación a partir de una hipótesis conceptual. El proceso que sigue este tipo de hipótesis es de la deducción. Como ejemplo, se puede señalar: en una muestra de 5.000 pacientes que viven en China, en la provincia de Guangdong, se espera una incidencia de un 1% de infección por coronavirus durante los meses de invierno. Definición de variables. La variable es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Tipos de variables. Variables dependientes y variables independientes. La variable dependiente. Reciben este nombre las variables a explicar, o sea, el objeto de investigación que se intenta explicar en función de otras variables. Variable independiente son las variables explicativas, o sea, los factores susceptibles de explicar las variables dependientes. Variable interviniente es aquella que puede influir en la variable dependiente, pero que no está sometida a consideración como variable de investigación. Variable cualitativa. Se refiere a características y cualidades que no pueden ser medidas con números. Variable cuantitativa. Es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se pueden efectuar operaciones aritméticas con ella. Características de las variables. Las variables como entidades empíricas del problema de investigación presentan un conjunto de características significativas tales como:
Están contenidas esencialmente en el título, el problema, el objetivo y las respectivas hipótesis de la investigación. En virtud de ello es que no se puede agregar nuevas variables de las que ya existen en los ítems mencionados. Otra característica importante de las variables es que adoptan distintos valores. Esto significa que las variables, al ser medidas y observadas, expresan diferencias entre los rasgos, cualidades y atributos de las unidades de análisis. Son enunciados que expresan rasgos, características de los problemas medibles empíricamente. Estas variables en la práctica social pueden ser medidas y observadas con instrumentos convencionales, en mérito de que contienen rasgos, propiedades y cualidades diferentes. Definición conceptual de variables. La definición conceptual de una variable es expresada en términos generales, teóricos, cualitativos o subjetivos, y son de gran importancia en el proceso de construcción de una hipótesis, ya que cada conceptualización es el resultado de la perspectiva que le da el investigador, lo que a su vez se alcanza a través del enfoque teórico y las hipótesis que se planteen. La definición conceptual de una variable sintetiza el fenómeno desde una teoría particular, presentándose como una visión teórica del fenómeno. Definición operacional de variables. Las variables pueden hacerse operacionales por las medidas utilizadas para adquirir puntuaciones de los casos estudiados, estableciendo normas y procedimientos que seguirán el investigador para medir las variables en su investigación. Las variables operacionales están constituidas por una serie de procedimientos o indicadores para realizar la medición de una variable definida conceptualmente, intentando buscar la mayor información posible de la variable seleccionada de modo que se capte un sentido y se adecúe al contexto. Finalidad de la operacionalización de variables. Finalidad de la operacionalización de variables es definir la forma en que se expresan los valores de la variable para el análisis, convirtiendo las ideas de investigación expresadas en los objetivos o hipótesis formuladas en acciones específicas que permiten su valoración real, mediante la aplicación de las estrategias y procedimientos que permitan determinar su manifestación real en la realidad estudiada. La operacionalización de variables es un proceso de transformación de una variable en otras que sean susceptibles de medir, descomponiéndose en dimensiones que serán transformadas en indicadores. ¿Qué son las dimensiones y los indicadores? Tanto las dimensiones como los indicadores conforman la forma indirecta multidimensional de las variables. Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o pautas específicas de un concepto que queremos investigar. Por ejemplo, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Los indicadores son variables indirectas unidimensionales, es decir, se presenta como una subvariable o subdimensión que da precisión a los aspectos o dimensiones para poderlos observar, medir, controlar, manipular o evaluar. Por ejemplo, un indicador de la dimensión expuesta anteriormente puede ser: conoce diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la finalidad de las actividades. Conclusiones. Para concluir, podemos señalar que estudiar los problemas que surgen en la investigación con miras de solucionarlos exige una observación atenta y reflexión cuidadosa en cuanto a la selección y comprensión de la situación que demanda solución. Implica buscar la cooperación con los miembros involucrados en las diferentes variables. Los estudios conllevan a múltiples desafíos y logros de objetivos propuestos en cada variable. La investigación desarrolla pensamientos racionales que evalúan situaciones cotidianas de los involucrados, dejando de manifiesto la relación entre hipótesis y variables. Las conclusiones que se pueden derivar son muchas en cuanto a los tipos de variables e hipótesis. Cabe destacar que toda variable es definida por diferentes características, donde se diferencian cambios que asumen valores significativos,
tienen un referente conceptual y emanan conocimientos teóricos de la realidad donde a diario sufren transformaciones, mediante el cual el investigador estudia cada experimento con detalles definidos con el fin de obtener resultados positivos en su investigación.